La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Respondiendo de manera sólida, se mantiene el equilibrio dinámico del tablero. Con el desarrollo del alfil, se mantiene la solidez posicional, conservando el balance. A través del desarrollo del caballo, se asegura la igualdad en el tablero. El avance del peón, se busca el control central, conservando el equilibrio. Con el desarrollo del caballo, se consolida la igualdad y se mantiene el balance. A través del empuje del peón, se sostiene la estructura central y el equilibrio. El avance del peón central desafía la estructura, manteniendo el balance dinámico. Tras la captura, se consolida la igualdad posicional y se mantiene el equilibrio. La jugada la dama captura en la casilla de 5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla de 5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. El desarrollo del caballo consolida el control central, manteniendo la igualdad existente. A través de la retracción de la dama, se centraliza la pieza y se mantiene la igualdad. Con el avance del peón, se prefigura la expansión en el flanco, manteniendo la ventaja. El desarrollo del alfil prepara el enroque, manteniendo el equilibrio posicional. Con la centralización de la dama, se mejora su posición y se mantiene el balance. La búsqueda de seguridad del rey, el enroque mantiene la situación actual. El desarrollo del caballo apoya el control central, manteniendo la igualdad posicional. Con el avance del peón, se prepara la expansión lateral, manteniendo la posición. La jugada el peón a la casilla H3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla G3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Con la activación de la torre, se mantiene la posición y la igualdad en el tablero. La jugada el peón a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad.
con lo cual llega la dama captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B4, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla B4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Con la mejora del alfil, se expande su alcance y se mantiene la igualdad posicional. El desarrollo del alfil a la diagonal principal aumenta su actividad, manteniendo la igualdad. La búsqueda de seguridad del rey, el enroque centraliza la posición de manera sólida. La jugada la dama a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La activación de la torre en la columna semiabierta refuerza el control y la ventaja. La jugada la torre de la columna A la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna F a la casilla D1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se previene la invasión en el flanco y se mantiene la estructura. La jugada el caballo a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo,
dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna F a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la reubicación del caballo, se busca una mejor posición y se mantiene el balance. El avance del caballo a una casilla central aumenta su actividad y el control espacial. Con el desarrollo del caballo, se da soporte a la estructura y se mantiene la igualdad. El desarrollo del alfil a una casilla activa mejora su alcance, consolidando la ventaja. La jugada el alfil captura en la casilla E4 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La recaptura con el caballo solidifica la fuerte superioridad posicional obtenida. El avance del peón intenta romper la estructura, pero no altera la ventaja. Con la reubicación del caballo, se mantiene la iniciativa y la sólida ventaja posicional. La centralización de la dama aumenta su actividad, sin modificar la gran ventaja. El desarrollo del alfil a una diagonal activa mantiene la presión y la ventaja. Con la respuesta de la torre, se disputa la columna y se mantiene el juego. La captura del peón en el flanco gana material, aumentando la ventaja decisiva. El avance del peón crea contrajuego, pero no altera la abrumadora superioridad. El avance del peón, se apoya la estructura en el flanco y la ventaja. Tras la captura del peón, se mantiene el balance de peones sin cambiar la ventaja. La recaptura del peón consolida la estructura y la significativa ventaja posicional. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E3, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla G3, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla F2 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil a una casilla activa mantiene la presión y la ventaja. Con la captura del caballo por el peón, se simplifica sin alterar la ventaja. La recaptura del peón abre líneas, manteniendo la clara superioridad posicional. Tras la recaptura de la dama, se mantienen las piezas, sin alterar la ventaja. Con el reposicionamiento de la dama, se mantiene su actividad y la ventaja posicional. La centralización de la dama busca actividad, sin alterar la contundente ventaja. La jugada la torre a la casilla F1 de las blancas es una imprecisión.
La alternativa superior era el alfil a la casilla C3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla G5 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil a una casilla activa aumenta su alcance, manteniendo la posición.